Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que nos van a afectar inevitablemente de aquí a los próximos años e incluso en los próximos meses. Primero vamos a estar hablando de cómo vamos a negociar este tema de Itaipú. Ustedes saben que llegó un plazo en el que podemos renegociar, tenemos que, de hecho, negociar parte del acuerdo del tratado que dio vida a la entidad binacional con Brasil. Y bueno, vamos a discutir qué es lo que vamos a ver allí. Es precio, es conseguir energía más barata, es sacar más plata, ¿qué vamos a hacer con Itaipú? Después otro tema que vamos a estar encarando, que es muy delicado. Vos sabés que un informe que se publicó recientemente da cuenta de que el norte del planeta acaba de vivir el verano más caluroso en la historia de la humanidad. ¿Qué va a pasar con nosotros en esta primavera-verano? ¿Qué nos depara? Se está hablando a través del fenómeno del Niño. Vamos a estar hablando también esta noche de esto. Y bueno, en toda historia de ficción a veces aparecen los villanos y se basan muchas veces en personajes reales. Hoy vamos a hablar con uno de esos personajes reales, cuál es la historia detrás de la ficción, por supuesto. Nadia Portillo va a estar también con nosotros esta noche. Bueno, antes de arrancar con nuestro primer tema, no podía dejar de comentar algo que pasó en la semana y que nos tiene que llevar a una reflexión sobre problemas de fondo, problemas jodidos que enfrentamos y que necesitamos resolver. Una información que nos conmocionó a todos fue el asesinato de un niño de 12 años que intentó defender a su madre. Habían ingresado a la casa una banda de abigeos, tomaron secuestrada a la madre. Este niño consiguió un arma, había un arma en la casa, tomó el arma para intentar defender a la madre y terminó asesinado. 48 horas después de este suceso, que por supuesto tuvo un impacto tremendo, la policía detiene al jefe de la banda de los abigeos. Celebramos, por supuesto, la celeridad de la policía. Resulta que ese hombre tenía orden de captura. Él está procesado por un caso anterior de hurto agravado con derivación fatal. ¿Qué quiere decir eso? Mató a alguien, o por lo menos es sospechoso de haber matado a alguien. ¿Dónde estaba este hombre con orden de captura? ¿Escondido en la selva? ¿En la frontera? No. Este hombre estaba en su casa. Y hace meses vive en ese lugar. Es más, hace años vive en el mismo lugar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fueron a detenerle? En la semana estuve averiguando cuántas personas en Paraguay tienen orden de captura. 12.000 personas, a veces más, a veces menos, en promedio. O para decirlo así, más de 12.000 personas tienen una orden de captura y hoy están libres. ¿Qué pasaría si la policía fuera y detuviera a todos? ¿Dónde metemos a 12.000 personas? Recuerden que Tacumbú está colapsada, la penitenciaría, y tiene poco más de 3.000 reclusos. ¿Dónde metemos a 12.000 personas? ¿Por qué se acumulan estas órdenes de captura para más de 12.000 personas? ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo se explica que este hombre, acusado de un crimen, estuviera en su casa y que la policía en 48 horas lo pudiera detener? Porque lo que tenemos es un esquema montado para la extorsión y el chantaje. ¿Cuántas de esas 12.000 personas con órdenes de captura crees vos que hoy están pagando religiosamente a la comisaría del barrio para que nadie lo encuentre? ¿Cuántos pueden estar pagando los narcos que tienen órdenes de captura? ¿Cuánta gente peligrosa está en su casa? Yo no quiero acusar a toda la policía
ni hacer responsable a las nuevas autoridades de la policía. Esto ocurre desde siempre. Nos decían desde el Departamento de Informática que la Fiscalía va cargando esto. Es decir, sencillamente aparece la orden de detención y se carga en un sistema. ¿Y cómo detienen a estas personas? Cuando hacen las famosas barreras y accidentalmente, ¡pum!, hacen un pedido de, a ver, tu documento, tu cédula, y resulta que vos tenías una orden de captura. Señores, este esquema es absolutamente insostenible. Este esquema solamente permite que un potencial delincuente, como el hombre que lidera la banda que asesinó a un niño de 12 años, teniendo una orden de captura, viviera tranquilo en su casa. Mientras tanto, se tejen estas barreras para cobrar la coima. Así de simple. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya estamos nosotros aquí en la mesa con la jefa de gabinete, consejera de Itaipú, dama de hierro de este gobierno, Lea Jiménez. Hola Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar acá en tu programa. ¿Cómo estás, Félix? Un placer. Bueno, y estamos con Félix Sosa, presidente de la ANDE, también obviamente integrante del Consejo de Itaipú. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Mi saludo a la ministra Lea también y a todos los televidentes. Bueno, gracias por venir. Yo no voy a entrar en el debate sobre si es constitucional o no, porque en realidad eso lo tengo que discutir con Hilo Moreno, que no sé por qué no habla, ¿verdad? Pues me encantaría que él explique. A mí me parece una tontería tener que discutir eso. Mucha gente me dijo, no, pero si no, es una tontería discutir qué dice o no dice la Constitución. Sí, es cierto, es cierto. Creo que hay que resolver eso rápidamente y me encantaría, Moreno, cuando quieras hablar, viejo, el espacio está abierto, me encantaría poder escuchar, porque vos sos el que tenés que argumentar, digamos, jurídicamente cómo funciona esta historia. Pero no quiero entrar en ese debate, Lea. Bueno, quiero ir directamente a lo que van a hacer. No vas a darme detalles porque entiendo que es una cuestión de estrategia, ¿verdad? No vas a venir a contar públicamente, nosotros vamos a buscar hacer esto, ¿verdad? Sí. Pero en Itaipú, en términos muy simples, ¿para dónde apuntamos? Porque hay dos cuestiones que se pueden hacer de manera rápida, ¿verdad? Conseguir energía más barata, electricidad más barata o sacar más plata. Sí. Lo digo en términos muy crudos, ¿verdad? Muy crudo, sí. ¿Cómo se plantea la cuestión? O sea, ¿qué dibujan ustedes ahora que se van a sentar a empezar a ver? Gracias, Luis. Bueno, la parte jurídica, yo no soy abogada, pero te puedo dar mi análisis como economista, ¿verdad? Porque la verdad es que el decreto que se sacó era bastante explicativo y bastante simple de entender. Pero dejémoslo ahí, si no querés abordar ese tema. Sí, porque en realidad eso es... la polémica es con relación a 3 ministros, básicamente. Conte que yo, en el caso de Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía, veo que hay en la ley nueva, se habla incluso del rol que puede tener como ministro y habla que puede integrar los consejos. De hecho, el decreto que saca Roberto Moreno explica explícitamente, cita los artículos en cada una de las cartas orgánicas de los 3 ministros, de por qué ellos tienen dentro de sus funciones, digamos, ya está establecido dentro de las funciones de ellos poder participar en estos ámbitos. Del ámbito, obviamente, del MES, del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ámbito económico, el ámbito estratégico, crecimiento a largo plazo, etcétera. Desarrollo económico y social de Paraguay. Desde el lado del Ministerio de Industria y Comercio tiene que ver, por supuesto, con el Ministerio de Industria y Comercio no puede estar ajeno al tema del aprovechamiento energético. Es más, eso dice explícitamente su carta orgánica. Ellos tienen que tomar en cuenta cómo aprovechar la cuestión energética, las oportunidades que brinda ese potencial que tiene Paraguay para el tema de la industria, el desarrollo de la industria, que es justamente el paso que tiene que dar nuestro país en términos económicos y en términos de la diversificación de la matriz productiva. Y finalmente también desde el ámbito de Cancillería, por supuesto, ¿verdad? Esto atañe directamente al relacionamiento con otro país. El canciller representa a nuestro país en las cuestiones internacionales, los firma tratados, acuerdos en nombre del país. Y ni hablar, el presidente de la República finalmente es la cabeza de la negociación. Yo creo que hay de repente discusiones que se dan porque se desconoce muchas veces lo que está escrito en el tratado y se desconoce también qué exactamente son las funciones de cada una de las partes. Sí, yo creo que para hacerlo simple, por ejemplo, en términos jurídicos, la cuestión es, a ver, lo que decían es,
La Constitución dice que un ministro no puede ejercer otro cargo, o sea, no puede hacer otra cosa salvo la docencia. La cuestión es qué roles supone el ejercicio de estar al frente de cada ministerio. Claro, y ahí el depende artículo, la Carta Orgánica. el artículo de cada- 240 justamente de la Constitución Nacional, la Constitución no nos dice todo, ¿verdad? Nos dice, se definirá las funciones de cada uno Claro, de los en ministros. la ley. En la ley específica de cada ministerio. Y eso es lo que se da. Entonces, justamente el decreto de Roberto Moreno recoge cada uno de los articulados de las diferentes cartas orgánicas. Por eso se hizo también de manera bien ordenada el tema. Claro. Ahora, este consejo, porque es un consejo administrativo, Así mismo. ¿verdad? Y no hay que confundir el grupo negociador, que finalmente el gobierno anterior estableció un grupo negociador. Eso se definió a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Eso tiene que derogarse y el nuevo presidente, el presidente Peña, tiene que definir quién va a ser parte de su equipo negociador. Entonces, el Consejo Administrativo no es... No es necesariamente, puede ser, Ah. pero no necesariamente es, ¿verdad? Para poder serlo, se tiene que establecer otra vez de manera explícita, de alguna manera, quiénes son los miembros de ese equipo negociador. Entonces, son dos cosas distintas. Oh. Y ahí sí, por ejemplo, el Consejo discute la cuestión de la tarifa y aprueba la tarifa, que es la cuestión que se define todos los años, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que entender, hay dos caminos que son de alguna manera paralelos y están interconectados. O sea, no podemos decir la tarifa es una cosa, no tiene nada que ver con los acuerdos de largo plazo o el tratado, la revisión del tratado. No, tiene mucho que ver. No, de Tiene hecho, mucho una que ver, primera cuestión es la tarifa. pero son obvio. dos cosas independientes. La definición de la tarifa se da todos los años. En el y Consejo de Administración. Exactamente. Y en este año en particular, nosotros, por supuesto, estamos con una ventana de oportunidad única. Pasaron 50 años del acuerdo de 1973 y finalmente necesitamos hoy de sentarnos las dos partes y definir qué va a ser, cuál va a ser la visión de la Itaipú en los próximos 50 años. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo. Imagínate, en 1973 muchas cosas pasaron. A veces nos damos palo que no avanzamos lo suficiente, pero si te situás otra vez de vuelta en ese periodo, yo creo que se dieron cambios demasiado trascendentales a nivel internacional, a nivel local, a nivel económico, a nivel social. Entonces ya no estamos en el mismo contexto. Ese acuerdo de repente ya hoy no tiene el mismo sentido que tuvo en su momento. Y hoy estamos justamente sentados frente a esa oportunidad de definir cómo vamos a trabajar con nuestro partner, ¿verdad? Con Brasil, nuestro socio. Y nuestro socio específicamente en esta de negocio binacional, porque es un negocio binacional, que tenemos que definir qué queremos que haga este negocio de aquí a futuro. Originalmente la Itaipú no era una empresa que estaba destinada a generar renta, por ejemplo. Entonces ahí se habían definido ciertas cuestiones para hacer que, digamos, el ingreso que se iba generando, cómo iba a, vamos a decir, justificarse pagar contablemente para poder traer recursos que no voy a decir sobraba, que generaba la empresa para el desarrollo de ambos países. Ahí se generaban los gastos sociales, el tema de los royalties, qué sé yo, y diferentes formatos a través de los cuales nosotros financiamos ya sea el presupuesto general de la nación o los presupuestos específicos de cada una de las gobernaciones y municipalidades a través de la ley FONACIDE, etcétera, que vos conocés muy bien. La ley FONACIDE también es otra ley que hoy tenemos la oportunidad de mirar de vuelta aquellas definiciones que se habían tenido en cuenta en el momento que se traza esa ley. Tal vez hoy, no tal vez, de seguro hoy tienen que modificarse, ¿verdad? Hoy tenemos que repensar eso. En ese momento se tomaron ciertos criterios, hoy contamos con otro nivel de información, otro nivel de granularidad en lo que respecta a, por ejemplo, cuánto le damos a cada uno de los municipios de gobernación, y tiene que depender, si es para educación, tiene que depender directamente de las necesidades, tiene que depender también del nivel de desarrollo de cada uno de estos subgobiernos. Entonces, hay mucha nueva información que tenemos que tomar en cuenta, y una pieza fundamental particularmente para el tema de alimentación escolar, que es algo que duele mucho cuando nos enteramos de las cosas que pasan con ese dinero. Hoy tenemos y contamos, para verlo en positivo, contamos con un estudio o un informe más bien lapidario que sale de la Contraloría General de la República y que analiza los últimos 10 años del uso de esos recursos y genera recomendaciones específicas al respecto de qué podemos hacer para mejorar la forma en cómo gestionamos esos recursos. Entonces está la parte de la gestión y está también la parte de cuán justo es, digamos, cuán justa es esa división de recursos
que se estableció hace muchos años atrás, Sí, 2012 sí. creo que fue. Ahora, a ver, son varios temas que fuiste tocando. Me gustaría preguntarle a Félix, uno de los ex consejeros de Itaipú usaba esta figura para explicar un poco cómo se hace la venta de la energía desde Itaipú, ¿verdad? Él decía, esto como si planteáramos que en vez de producir energía eléctrica produjera panes. Entonces, Itaipú lo que hace en realidad es alquilar el horno. Y Ande y la empresa brasileña es la que vende los panes, ¿verdad? En este caso, digamos, o para usar otra figura, se alquilan, digamos, ¿cómo se llaman? Las... De potencia. Claro, se contrata potencia, Sí, ¿verdad? así es. Bueno, ¿qué es lo que más le conviene a la Ande en Itaipú? Bueno, de hecho es un tema muy importante lo que tocaste, porque actualmente hasta el momento el modelo definido en la Itaipú Binacional es justamente que se contrata potencia y no energía, ¿verdad? Y esa energía depende primero del combustible. Claro, o sea, nosotros del alquilamos agua. los hornos, no es que compramos los panes. Así, ahí tenés Y el que, horno te puede producir más panes de lo que vos necesitas consumir. dependiendo si existe materia prima, en este caso el agua. Sí, claro. O sea que es fundamental el agua. Sí, sí. Entonces, tenemos que recordar de que hacia el lado brasileño tenemos más de 52 represas. Entonces, la administración del agua es fundamental. Entonces, ahí es el análisis que 52 tenemos que- represas aguas arriba. agua arriba. O Entonces, sea, los brasileños si quieren nos pueden joder porque pueden reducir el nivel de agua que llega hasta Itaipú. es muy importante la administración del agua. Entonces, para mí, el tema fundamental es cuál le conviene, como dijiste, si es energía o potencia, seguir con este mismo modelo. Entonces, una de las discusiones principales dentro de la revisión del anexo C es justamente ese tema, ¿verdad? En base a un análisis conjunto, si continuamos contratando potencia o contratar energía, ¿verdad? Es un análisis que está sobre la mesa. Tenemos estudiado en ese grupo de trabajo que se había conformado, son 50 profesionales de diferentes instituciones que había conformado, 4, grupos de trabajo: el grupo técnico, grupo jurídico, grupo comercial y también el grupo económico, ¿verdad? De hecho, esas informaciones se encuentran hoy en día en la Cancillería, que es válido, lógicamente, para poder tener como base. ¿Y qué le conviene a la ANDE más? ¿Comprar energía o contratar potencia? Bueno, nosotros creemos que es mejor la potencia. Contratar Así potencia, es, como hasta mejor. ahora. Así es, así es. ¿Por qué? Porque existe una garantía de que sí o sí vamos a tener para ambos lados, se asegura la potencia para ambos lados, eso es muy importante. Lea, no, yo te decía, a ver, para que la gente pueda masticar de manera simple, ¿verdad? Para la gente pues Itaipú es cuánto pago de luz. Entonces te dice, ¿para qué tenemos la represa más grande del mundo si se me corta la luz o me cuesta cara la luz? Y en realidad no, la energía no es cara en Paraguay con respecto a lo que cuesta en la región, pero lo maneja en términos muy simples, ¿verdad? Si vamos a conseguir una energía más barata, que es lo que quiere Brasil, o si vamos a conseguir más plata, que es lo que nos pagan en compensación por cesión de energía, o nos baja todo el precio y creamos un fondo y con ese fondo financiamos obras. ¿Cuál es el escenario que ustedes se dibujan? Mira, partiendo del concepto de que en la negociación de Itaipú no vamos a negociar los intereses ni de la ANDE, ni de la Itaipú, ni del presidente Peña, sino los intereses del Paraguay. Sí. Nosotros no podemos hacer ese análisis aislado. Tenemos que mirar la foto completa. Correcto. Y esa foto completa, ¿qué nos dice? Tenemos que maximizar lo que Paraguay saca de todos los cajoncitos de donde podemos sacar recursos que van a venir a nuestro país. Bueno, ¿cómo maximizamos eso para Paraguay? Por ejemplo, en el caso de la ANDE es la mejor empresa que tenemos en Paraguay, esa es partiendo de ese punto. Sí. Es tal vez la más estratégica por nuestra historia, ¿verdad?, de producción energética, y le debemos también a la ANDE mucho cariño, ¿verdad? De alguna manera no fue cuidada siempre con esa visión estratégica de la importancia que tiene y cómo esto puede influenciar nuestro desarrollo en todos los ámbitos social, económico y el que quieras, ¿verdad? Entonces,
Desde ese punto de vista, nosotros sí logramos una negociación que maximiza esos recursos. Nosotros como Paraguay podemos decidir a dónde dirigir esos recursos. Vamos a capitalizar a la ANDE para que ellos puedan hacer las inversiones que necesitan. Se habla que en un mundo ideal, el más ideal de todos, la ANDE tiene que invertir aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Para qué tiene que maximizar recursos es generar más plata. Generar más plata desde diversos ámbitos que pueden llegar. Acá se abre un mundo de oportunidades. Acuérdate que no es solamente que estamos de alguna manera llamados, no estamos ni obligados ni nada, pero estamos llamados hoy, a cumplir 50 años del tratado, a revisar el anexo C. Correcto. ¿Verdad? Pero más allá del anexo C está el anexo A, está el anexo B, y cada uno de los anexos tienen cuestiones particulares que nos tocan analizar. Podemos replantear, reformular todo lo que fue el acuerdo con Brasil. Podemos reformular todo. Tenemos que entender que la Itaipú tampoco está sostenida sola. Es finalmente una infraestructura demasiado importante que tiene que mantenerse y tenemos que pensar a futuro cuánto tenemos que invertir dentro de la Itaipú para que nosotros podamos mantener ese liderazgo regional en lo que respecta a la producción energética, porque somos líderes mundiales en términos de producción energética y somos líderes regionales junto con Brasil, pero Paraguay en particular, teniendo dos binacionales, una con Argentina y otra con Brasil, somos líderes en lo que respecta a la integración energética regional. Eso es demasiado importante. No nos olvidamos siempre de reconocer la significancia que tiene hoy, más todavía post-COVID, post todo lo que hemos visto, los cambios hegemónicos que se están dando hoy en el mundo. Esto es demasiado importante. O sea, nosotros somos demasiado importantes desde el punto de vista de la producción energética. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener ese liderazgo y para seguir mejorando, verdad? Entonces, eso va a implicar inversiones desde el ámbito de la ANDE para todo lo que sea la transmisión, lo que sentimos nosotros todos los días en casa, lo que sienten las empresas cuando se corta la luz, etcétera. ¿Cómo vamos mejorando esa calidad de servicio? Eso requiere inversión, no hay otra. Y por otro lado, tenemos que pensar también en la Itaipú. ¿Qué necesita la Itaipú para seguir? Tenemos que hacer mayores inversiones para que ellos puedan ampliar, por ejemplo, su producción energética. O podemos hablar de diversos cuestiones que están hoy metidas dentro de esos tres tratados. Entonces no podemos enfocar la discusión solamente en si la tarifa más baja le va a beneficiar a la mayoría. Eso es importante, importantísimo. Pero si Paraguay maximiza, como decía, lo que puede quitar de este negocio binacional, entonces nosotros podemos decidir para adentro. Si necesitamos subsidiar a la gente más vulnerable, podemos incrementar incluso ese subsidio si es que hay la necesidad. O podemos invertir en infraestructura necesaria, ¿verdad? Que sabemos que tenemos la brecha más importante es social y de infraestructura. Entonces ahí tenemos que ponerle también mucho cariño. Entonces tenemos que definir junto con Brasil cómo vemos de aquí en adelante los próximos 50 años de esta relación. Y ya no va a ser seguramente la misma que se tuvo en los 50 años previos. Hoy necesitamos ver, yo creo que a la Itaipú como una herramienta de desarrollo. La Itaipú tiene que permitirnos a nosotros dar ese salto cuántico que podemos dar en términos de inversión, porque si seguimos invirtiendo, hoy hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, ¿verdad? Y a veces también tenemos grandes problemas y desafíos en el ámbito de la gestión y, para no decir gestión, también el ámbito de la corrupción. Entonces, todo eso nos toca mejorar, pero hasta cierto punto nomás podemos llegar con el nivel de inversión que tenemos hoy. Las brechas que tenemos son importantes. Acuérdate, Luis, que en nuestro país por mucho tiempo fuimos tremendamente conservadores, seguramente con buen motivo se tomaron esas decisiones en otro momento, pero nuestra inversión era casi inexistente. La ANDE invertía casi cero por mucho tiempo, lo mismo Paraguay. Entonces hoy no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo ese modelo, tenemos que pensar creativamente cómo podemos hacer que esos recursos, ya sea el valor futuro, el valor presente, se maximiza en términos de la capacidad que tiene este país de avanzar más rápidamente. Correcto. O sea, a ver, la visión entonces es ver Itaipú como, digamos, una fuente de financiamiento, optimizar la cantidad de dinero que podemos sacar de Itaipú para poner primero que nada la ANDE, porque obviamente necesitamos nosotros invertir en toda la infraestructura que tiene que tener la ANDE, porque hoy somos un país que tiene energía limpia en grandes cantidades y eso significa que hay que seguir poniendo plata ahí. Perfecto. Y lo otro que estás diciendo, inversiones estratégicas. O sea,
cómo conseguir dinero. Y ahí hay muchas cuestiones, porque uno puede hacer venta a futuro de la energía, podemos emitir acciones, o sea, definitivamente. La idea es conseguir buen financiamiento de Itaipú, esa es. Conseguir el mayor retorno posible de este negocio binacional. Esa es la forma Dinero. más simple, el mayor, exactamente. Claro, porque puede ser dinero o puede ser acuerdos también en términos de cuánto vamos a invertir para la producción de energía adicional, ¿verdad? El potencial adicional. Acá el ingeniero me va a corregir, porque yo soy economista nomás, pero es un poco que necesitamos seguir creciendo en términos de la generación de energía. Necesitamos generar más y energía. necesitamos diversificar. Y en ese sentido, la ANDE está totalmente de acuerdo con esa visión. Lo que nos pasó muchas veces en Paraguay es que cada uno jugaba su partido. Obviamente, si yo era presidente de la ANDE y nadie me daba suficiente atención, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mi gallinero, vamos a decir, yo tengo que cuidar mi empresa. Entonces me fijo solamente en procurar lo máximo para esta empresa, pero no podemos seguir pensando así. Nosotros tenemos que pensar en grande. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acá en esta discusión binacional necesitamos sacar lo máximo posible para Paraguay y después para dentro de Paraguay definir. Obviamente tiene que la ANDE ser una prioridad, obviamente la inversión social tiene que ser una prioridad y obviamente la inversión en infraestructura tiene que ser una prioridad. ¿Y cuál es el modelo que necesitamos? Bueno, como digo, hacer que esos recursos no los recibamos dentro de 50.000 años, sino hacer lo máximo posible hoy para tener que la plata empiece ahora. a sentarse, empiece a sentirse más bien ese cambio en términos de desarrollo para dentro de nuestro país. A ver, Félix fue bastante crudo, si se quiere, sobre el tema de la tarifa hoy de la ANDE, que no alcanza para cubrir el costo. Y para poder seguir haciendo las inversiones que se tienen que hacer, se endeudaron. O sea, hay que pagar esa deuda. Claro. Entonces, Félix, digamos, si no vamos a subir la tarifa, necesitamos conseguir más recursos de Itaipú para hacer las inversiones que tiene que hacer la ANDE. Así de simple es. Yo siempre digo, Luis, de que lastimosamente el Paraguay no completó su proceso de utilización o del aprovechamiento energético para el desarrollo de su país, ¿verdad? En los últimos 10 años sí ha mejorado bastante las inversiones y principalmente en los últimos años se ha acelerado esas inversiones. ¿Pero en base a qué? En base a préstamos con bancos multilaterales. Y eso lógicamente está venciendo ahora. Entonces tenemos que hacer un análisis profundo en forma integral de cómo enfrentar esa situación, lo que definitivamente el señor presidente Santiago Peña ha mencionado en todo momento y que tenemos que fortalecer el sistema eléctrico paraguayo construyendo las líneas de transmisión y distribución necesarias para poder aprovechar lo máximo posible la generación que tenemos todavía en abundancia en las binacionales. Entonces, esa es la línea. De seguir invirtiendo, lógicamente va a depender mucho de este escenario que se presenta, lo que se está mencionando, de una revisión del anexo C, de la definición de la tarifa, nivel de contratación, muchos aspectos para poder tomar esa decisión a nivel institucional. Pero para nosotros es claro que la ANDE tiene que ser una empresa sostenible en el tiempo, independientemente de la decisión que se tome en la Itaipú Binacional. Lógicamente, que es muy importante, todas las decisiones tomadas en la Itaipú Binacional repercuten directamente a todos los programas sociales y económicos, ya sea a través de la ANDE o directamente. Por eso es muy importante, digamos, que todas las decisiones tomadas, porque en base a eso también la ANDE tiene que actuar, porque todas las decisiones, reitero, ya sea en la tarifa o en el tema de la forma de comercializar la potencia de la energía eléctrica de Itaipú Binacional. Ahora, Lea, en la negociación con Brasil tiene muy clara la película. Para Brasil, Itaipú es un insumo industrial. O sea, para ellos la energía cuanto más barata mejor, porque hace rato ya desarrollaron su industria y básicamente lo que necesitan es energía barata. Nosotros necesitamos financiamiento para desarrollar una economía que todavía no está en condiciones de consumir esa energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo le convencemos a Brasil de generar recursos a partir de Itaipú y no solamente que sea el suministro de energía barata? Bueno, para empezar, ya estuvimos, o sea, el presidente Peña, el presidente Lula se reunieron en 4 oportunidades y conversaron sobre este tema de manera muy abierta, muy cándida. El presidente Lula tiene una predisposición inmensa de mirar con la apertura y entendiendo también la importancia
relativa que es mucho mayor para Paraguay en comparación a Brasil. O sea, la importancia relativa que tiene la Itaipú para Paraguay es mayor que para Brasil. Yo no estoy tan segura que dentro de Brasil sea demasiado clara la película tampoco, porque hay estados que se benefician de manera diferencial y que esperan otras cosas, y hay ciertos estados que, como decís vos, que han sido los dominantes, a lo largo de la historia, dominantes en términos de su peso, digamos, en la mesa de discusión, que han querido justamente retirar energía barata, ¿verdad? Eso por un lado. O sea, no es tan clara la foto tampoco, y creo que hoy el presidente Lula entiende perfectamente bien esa perspectiva de él. Tenemos otros aliados en Brasil. Y también tenemos aliados en Brasil, pero así también el presidente Lula entiende que esto es importante para Paraguay, demasiado importante para Paraguay. Entonces, es esa comprensión que yo no soy diplomática, yo considero que el presidente anterior no tenía. Me estoy refiriendo a Bolsonaro, ¿verdad? No era tan amena su visión, o tan propositiva, o tan integradora. El presidente Lula y el presidente Peña comparten esa visión integradora, comparten y entienden que le vaya bien a Paraguay es importante para Brasil, y que le vaya bien a Brasil es importante para Paraguay. Eso es claro en el marco de esa conversación para ambos presidentes. Y eso es demasiado importante porque es un punto de partida positivo. En ese sentido, nosotros nos sentimos muy entusiasmados al respecto de esta oportunidad que se abre en este momento, a pesar de lo que pasó en los últimos 5 años, que no vale ni la pena recapitular, ¿verdad? Pero yo rescato de los últimos 5 años los trabajos técnicos que se hicieron, que de alguna manera nadie escuchó de ellos, no se conocía, no se sabía, pero existen. Así como mencionó Félix, él mismo fue parte también de estas mesas de trabajo. Y nosotros lo que hicimos en este momento es nos tomamos el tiempo, venimos trabajando en este ámbito y en muchos otros ámbitos que son demasiado importantes para Paraguay, para empaparnos de las diferentes de los diferentes caminos que podría llegar a tomar Paraguay. Y nosotros podemos ir con esta es mi hoja de ruta de negociación. Me vas y te sorprendieron con otra cosa y ya había sido que no hiciste la tarea y no estudiaste y no sabes cuáles son las piezas que vos podés mover en el marco del tratado. Y no es solamente la revisión del acuerdo, del anexo A, B o C o la tarifa, está también el histórico, ¿verdad? Nosotros tenemos que revisar la historia de Itaipú y cuáles fueron los diferentes acuerdos y puntos y hitos en esa historia conjunta que hacen que la Itaipú sí tiene una memoria institucional muy buena. Lo que no tiene memoria son los que estamos afuera y de repente desconocemos eso, pero hay mucha memoria institucional que es binacional y eso no podemos tampoco olvidar. Entonces tenemos que poner todo eso en la canasta y empezar a decir, cuento con estas herramientas para esta conversación, para esta negociación, si quieres llamarle para esta batalla, causa nacional, pero tenés que irte armado, ¿verdad? Tenés que tener esas herramientas. Entonces, cuando ves cómo se mueve la cosa, vos tenés que jugar tu pieza correcta. Y lo bueno es que hay muchas piezas que se pueden jugar, que se pueden mover, digamos, hay muchas cuestiones. Y otra cuestión es, no se ha puesto sobre la mesa, y yo creo que muchas veces la ciudadanía desconoce eso, de que también tenemos que entender, o sea, no podemos mirar la ANDE. Ya escuché a muchos ingenieros eléctricos, y con mucho respeto lo digo, que hablan, la ANDE necesita esto, la ANDE no es la ANDE, acá es la República del Paraguay. Y más allá de la República del Paraguay es los paraguayos, la ciudadanía necesita que esto se traduzca en una mejora en la calidad de vida. Entonces pensemos en esa foto grande y después para adentro definimos nosotros. Y en ese contexto no podemos olvidarnos otra vez que la Itaipú es una inversión importante, una maravillosa inversión que se hizo hace 50 años y necesita de mantenerse. No podemos olvidarnos también de que nosotros necesitamos crecer esa capacidad de producción energética, a pesar de que hoy parece que nos sobra. Estamos moviéndonos en una velocidad mucho más rápida en términos de aprovechamiento de esa energía, gracias a las inversiones que está haciendo la ANDE, pero gracias también a la oportunidad que están viendo hoy muchos inversores internacionales en traer sus inversiones a Paraguay, electrointensivas, etcétera, que de alguna manera pueden empezar a cambiar el juego muy rápidamente. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos ahí yo le veo como un periodo de transición donde se acelera esa absorción energética de Paraguay, donde le debemos también a Brasil de alguna manera el hecho de que tenemos que ir
planeando mucho mejor cuánto vamos a ir retirando, y para poder retirar eso necesitamos hacer las inversiones necesarias para que esto en el mediano plazo siga teniendo sentido y nos siga permitiendo a nosotros tener el nivel de costo energético, uno de los más competitivos del mundo y el más competitivo de la región en definitiva. A ver, varias cosas que vos estabas mencionando, Lea. Uno es cómo se estuvo repartiendo la plata que nos generó Itaipú. Sí. Allí hablaba de el dinero que recibieron las gobernaciones y los municipios, y que se hizo de acuerdo con la ley de FONACIDE, que utiliza la figura de la distribución de royalties para repartir, por ejemplo, fondos para reparar escuelas y colegios y merienda escolar. Un absurdo, porque en realidad la ley de royalties distribuye de acuerdo con la cercanía que tenga con la hidroeléctrica, o sea, no tiene que ver con cuánta gente tenemos, cuántos alumnos, etcétera. Obviamente hay que cambiarlo, pero además hay que plantearse todo el dinero que se le entregó a las gobernaciones y los municipios, no solamente FONACIDE, royalties, a lo largo del tiempo. Creo que el 50% tiene que entregar hoy Hacienda. Bueno, ¿qué resultados ha tenido? ¿Qué hemos hecho con toda esa plata? Y la verdad, tenemos que decir que en el caso del FONACIDE, en el caso de las inversiones de infraestructura, siempre se dice no es suficiente, pero también lo que hay se desperdicia. Yo puedo decir, puede ser que no sea suficiente para ser Noruega hoy, pero en definitiva hubo mucho malgasto y mucho robo. Eso sabemos hoy, ¿verdad? Y si es que no podemos mirar aquí en los últimos 50 años, o lo que pasó desde que se crean estas leyes, no es 50 años, pero 20 años tal vez, sí podemos mirar, sí podemos analizar, ¿verdad?, qué podemos hacer mejor para adelante y no volver a cometer los mismos pecados o los mismos errores. Tenemos que realmente cambiar esto. Y además de actualizar los criterios de la repartida, no podemos tampoco, hay que ser claros acá, no podemos revertir el proceso de descentralización porque es importante. Y este sentimiento de que el Estado está ausente en los departamentos y las gobernaciones se siente a lo largo y ancho del país muchas veces. Y nosotros desde la capital, como te dicen cuando estás fuera de Asunción, no sentimos eso tan fuerte. Pero salís de la capital, en Luque, nosotros que vivimos en Luque ya empezamos a sentir. Y si te vas un poquito más lejos, claro, ya empezás a sentir realmente ese sentimiento de no están acá. Entonces necesitamos realmente de fortalecer el proceso de descentralización, pero construyendo sobre las lecciones aprendidas. Es decir, tenemos que mejorar. Y no es que no sepamos cómo, no es que no hay formas, hay formas. Entonces, hoy, por ejemplo, hace unos días atrás, unas semanas ya, no sé, están pasando muy rápido los días, pero hubo una reunión con los gobernadores, el presidente de la República, con todos los gobernadores de los 17 departamentos, y se conversó justamente al respecto de este tema. Y todos ellos estaban preocupados de que no iban ya a recibir ese no. Nosotros consideramos que tenemos que seguir entregando esos recursos a las gobernaciones. Y también las municipalidades tienen que tener los recursos para hacer las cosas que necesitan, pero vamos a comprometernos todos a trabajar de manera más eficiente, más transparente y que genera resultados. Y eso se puede hacer. ¿Cómo? Lo escuché tantas veces. Se puede hacer. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos que revisar... ¿Cómo hace que deje de robar el intendente o el gobernador? ¿Cómo? Y para eso están los sistemas de control, que no necesariamente voy a decir la Contraloría, a veces la Contraloría ya llegó tarde. Pero siempre tuvieron los sistemas de control. Y no son tan fuertes, hay que fortalecerlos. Justamente cuando vos mirás las recomendaciones que salen de la Contraloría, hay muchas recomendaciones importantes que si nosotros ajustamos los cabos, esto puede llevarnos a otro equilibrio mucho mejor del que estamos actualmente, ¿verdad? O sea, yo creo que hay cambios que se pueden hacer en el modelo de gestión. Hay cambios también que se deben de hacer en el modelo de cómo se divide ese dinero. Y creo que con la suficiente voluntad política se puede lograr muchas cosas, ¿verdad? Y te cuento más, en el marco de la conversación de los 3 poderes del Estado y los 2 extrapoderes a la cual había convocado el presidente Peña, él mismo planteó la preocupación que él siente al respecto del desperdicio de este dinero que debería estar llegando a los niños en forma de un plato de comida saludable. No es cualquier comida, tiene que ser un plato de comida saludable que les permita a ellos tener requerimientos básicos de energía
alimentaria para poder No, aprender. estamos todos de acuerdo. ¿Cómo garantizamos eso? Se conversó y estamos viendo la posibilidad de trabajar entre todos los poderes del Estado justamente, qué puede contribuir cada uno, porque es increíble cómo cada uno de los poderes y extrapoderes tiene una patita metida en términos de responsabilidad en ese proceso. Podemos echarle la culpa a todo lo que queramos, puedes decir de ser a mi intendente bandido, todo lo demás. Puede ser seguramente. Sí, yo creo que hay muchos cómplices, pero... Hay, más allá de cómplices, hay culpas, ¿verdad? Todos tenemos la responsabilidad de trabajar en este tema para poder, como digo, movernos a un mejor punto de equilibrio que genere mejores resultados. Y es posible. Ojalá. Las canas no son gratuitas, te diré, pero bueno, ojalá que realmente sea así. Ahora, en el caso de Ande, porque esto es algo que se menciona todo el tiempo, sí, ¿verdad? ¿Realmente puede en algún momento vender en el mercado brasileño? Porque el mercado brasileño de la energía es un quilombo, tiene una cantidad de reglas, hay un mercado abierto, hay un mercado cerrado. Tendríamos, y además ellos manejan las reglas, o sea, digamos, al final vas a estar dependiendo de la voluntad de instituciones brasileñas si hay que vender en el mercado brasileño. De hecho, siempre es importante tener opciones, ¿verdad? Hoy en día anteriormente teníamos solamente una opción, cuál era la cesión. Hoy en día, con las obras construidas en línea de transmisión, recientemente inaugurada la línea de transmisión doble eterna de 500 kV hasta Iguazú, hoy en día técnicamente es viable retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú binacional. Lógicamente todavía nos falta mucho en líneas internas para poder distribuir a nivel nacional, pero ya tenemos dentro del territorio paraguayo, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya tenés una opción, además de la cesión, ¿verdad? Pero siempre es importante tener más opciones todavía, cuál es el mercado, o sea, tener la disponibilidad, la libre disponibilidad de la energía y potencia de ambas binacionales también es muy importante para el Paraguay porque va a tener más opciones. Entonces, al tener 3 opciones, el Paraguay puede optar por lo que más le pueda maximizar los beneficios para el Paraguay. Para mí es muy importante y estoy seguro, a pesar de que no está contemplado en el anexo C, sino en el tratado, en el artículo 13, estoy seguro que uno de los temas que se va a tocar también, que va a llevar adelante el señor presidente en el momento de la revisión del anexo C. Que es muy importante, así es muy importante, pues son mercados abiertos, por un lado depende, está el mercado, digamos, regulado y el mercado libre, entonces se debe verificar cuál es lo más conveniente. Normalmente en un mercado, digamos, regulado es más a largo plazo, ¿verdad? Asegurás la venta con una tarifa definida, pero a más a largo plazo, ¿no es cierto? El mercado libre es muchas veces una timba, claro, ¿no es cierto? Puede estar bien o puede estar mal, pero siempre cuando existen mayor oportunidad y opciones, siempre le conviene, lógicamente, al Paraguay en este caso. Y lo otro ¿verdad? Es el imaginario, sí, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, mucha gente habla sí, así, bueno, vamos a retirar todo y vamos a venderle a Brasil, como sí, si fuera que así nomás se hace. Hay muchas cosas que hay que y primero hay que ajustar. pagar. Y por otro lado, exactamente. hay que asegurar el mercado. Contratar potencia y después no tener que Tenés vender que, lo que se tenés que puede asegurar el comprador. Claro. Y después también tenemos que entender que Brasil también tiene otras fuentes de energía que son incluso a veces más baratas. Corregime acá vos, Félix, pero yo creo que ellos están desarrollando también su industria de producción, que dentro de unos años más la energía que produce Itaipú, si es que nosotros no hacemos, como digo, las inversiones, maximizar la potencia, etcétera, crecimiento de la potencia más bien, ellos les va a ser más barato comprar localmente, o sea, en su propio país. Claro. Entonces, por eso la conversación realmente es tan amplia y hay que ver la foto completa para poder realmente tomar la mejor decisión para hoy y para los próximos 5 y los próximos 50 años. Final, porque me quedo sin tiempo, Ley, y esto es clave. Hay una sensación permanente en el tema de Itaipú que nuestros negociadores nos traicionan y que se negocia mal a cambio, obviamente, de dinero. Y los que vayan a negociar tienen este problema. No pueden poner todas sus cartas sobre la mesa porque le estaría contando, digamos, a la contraparte cuál es tu estrategia. ¿Cómo van a hacer para que esto sea lo suficientemente transparente como para que la gente confíe, pero sin que eso suponga que le estás contando a tu contraparte cuáles son las cartas que tenés? Súper importante lo que mencionás, y ese fue un error de muchos gobiernos, ¿verdad? Pero especialmente del último gobierno, el no hablar de manera transparente sobre un tema que siempre
todos creemos, yo también, qué difícil, que no se entiende nada, ¿verdad? Porque hay tantas cosas y me mareé, pero realmente no es tan difícil. Relativamente simple es la cuestión, solamente que hay que ordenar las cajitas, las ideas. Yo lo que creo es que nos va a tocar a nosotros hacer este tipo de presentaciones, contar un poco cuál es el panorama, cuáles son las opciones, hablar así como decíamos, eso de retirar toda la energía y venderla a Brasil y sacar un mejor precio no es tan así, ¿verdad? ¿Por qué no es tan así? Por estos temas que acabamos de mencionar. Entonces nos toca explicar lo mejor que podamos, pues no somos tampoco todos explicadores profesionales, ¿verdad? No es tan fácil explicar, pero nos toca hacer eso, ese esfuerzo y contar a la ciudadanía de qué se trata esta negociación, y cuando regresamos de esa negociación, cuando ya podemos hacer todo el tema transparente, es nuestra obligación de hacerlo, rendir cuentas a la ciudadanía post término de la negociación, pero previamente explicarles cuáles son los diferentes escenarios que se presentan y consideraciones que tenemos que tener en cuenta para llegar a esa mesa de negociación. Bueno, y un punto fundamental, que no quiero dejar de decir, que hace la diferencia también en este caso. El presidente Peña, yo creo que por primera vez en la historia escuchamos a un presidente que dice, yo voy a liderar esta negociación. O sea, no es que se ponió bajo la mesa, dijo, como era que decía, no me acuerdo más cómo decía, pero no, uno tiene que poner la cara. Él es la persona, él es la alta parte del lado de Paraguay y Lula es la alta parte del lado de Brasil. Ellos son las altas partes. Y cargan con la responsabilidad política. Y cargan con la responsabilidad política y moral de realmente liderar y decir, yo lidero esta negociación. Y es mi responsabilidad lo que resulte de esta negociación. Lea, muchísimas gracias. Félix, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Esto es la negociación más importante probablemente de arranque de siglo, y muchas de las cosas que podamos hacer a futuro se van a definir en con este tema, ¿verdad? Que es clave. Figura, cabeza, no puedo abandonar esa parte y estar full con grabaciones, con medios y lo que sea. Eso es tu tiempo, que no estás con tu familia, no estás. O sea que, ¿vos viste Karate Kid? Sí vi, pero no pude ver completo. Siempre vi en partes cuando era chica, entre que lavaba la ropa. Claro, viste que Karate Kid es una película, sobre todo en los 80, los 90, que contaba una historia y donde había un villano, eran todos jovencitos, ¿verdad? Había un villano y el protagonista principal, que era un chico que aprendió el karate con su maestro que vino del Japón. Sí. Ahora, en una de las plataformas, hicieron, digamos, el 20 o 30 años después, pero la historia del que era supuestamente el villano, ¿verdad? Claro. Desde la visión del otro, ¿verdad? Tipo el Guasón, tipo la película sí, más bueno, menos... ellas son villanos. Este era un villano, digamos, o sea, supuesto villano. Pero la historia resultó ser mucho más rica desde el punto de vista del presunto malo de la historia, ¿verdad? Claro. Y yo me planteaba, yo creo que tu historia puede ser sumamente sabrosa, porque tu historia tiene muchos capítulos, sigue teniendo capítulos realmente impresionantes, ¿no? Sí, yo creo que el paraguayo en sí, eso nos caracterizó. Nosotros la luchamos solos. No sé si eso es un defecto o una virtud, ¿verdad? Porque en eso también se basa que no le reclamamos nada al gobierno a veces, ¿verdad? Nos cuesta salir a reclamar y nosotros nos viramos la vida, la sacamos adelante, como sea, ahí. Y de verdad, un 80% diría yo, la pasa mal. La pasa porque, mal. Digo, vos tuviste, después del éxito, bueno, fue un boom así brutal. Hiciste plata, creo que hay más gente que se quedó con la plata que hiciste, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la advertencia que hacía el personaje de ficción a Marilina, que era una advertencia válida, me parece, algunas de esas cosas ocurrieron. Sí. Pero después de ese éxito, pasaste por un cuadro depresivo terrible y a mí me impresiona que vos decidiste contarle a la gente eso, ¿verdad? Y ayudarle inclusive porque le puede pasar lo mismo. Sí, la verdad que... yo nunca entendí desde cierta parte de mi vida qué era lo que me pasaba, ¿verdad? Porque acá nosotros, estás mal, no puedes estar mal, no hay tiempo para estar mal, tenés que estar bien, mira que tenés que laburar, ¿quién le va a dar de comer a tus hijos el día de mañana? Ponete bien. Entonces te tragas todos los problemas, todos, y después de un tiempo donde ya no das más, te quebrás.
Yo llegué a tener fiebre y me fui a consultar al doctor y me dice, tenés un pico de estrés, y me dio como 3 pastillas. Yo, al salir de ahí, yo me reté a mí y le dije, pero vos sos un año embotado, ¿verdad? ¿Qué vas a tener fiebre por estrés? Esa es una enfermedad de gente que no sé, ¿verdad? Vos no podés... Enfermedad de gente chuchi, Sí, vos no no gente podés, que labura. ¿Qué estrés? Fiebre por estrés, pero vos estás loca. Y no compré las pastillas que me dio ni por si acaso. Ya yo me curé. Cuando me dio ese diagnóstico, yo me curé. Entonces yo seguí estirando. Después vino la pandemia y los problemas que a todos nos pasa, ¿verdad? Cada uno con su historia, hasta que me rompí. Hasta que llegué al punto así de, ¿qué me pasa? Yo ya no soy feliz, ya millón cosas y tengo todo y sí tengo problemas como todo el mundo, pero ¿qué pasa? Hasta que yo descubrí que había sido los problemas que acarreamos desde chicos, desde la infancia, van sumando y en alguna parte de la vida eso se rompe. Y desde ahí es que me puse, yo soy de leer mucho y como sabes, seguramente te das cuenta, ¿verdad? Yo no tengo tiempo quizás para algo así estructurado como lo que es una carrera, pero yo siempre me agarro un libro y en mi gira estoy leyendo. Entonces leí muchísimo sobre la psicología, sobre la mente, las emociones, todo. Y en eso entendí que a mí me faltaba muchísimo, estaba en cero educada para manejar mis emociones, para saber lo que es un trauma, cómo sobrellevar bien un trauma, trabajarlo. Y de ahí que yo veo a mi entorno y digo, wow, mucha gente está en las mismas y sufriendo. Y la pandemia sabemos que fue terrible. Agudizó todo Claro. eso. O sea, si ya había problemas de salud mental, después de eso Se peor. disparó. ¿Y qué pasa? Que esa misma gente nunca se trató, porque irte al psicólogo, estás loco, primera traba, estás loco, Claro. segundo, es caro. ¿Qué? No es barato, o sea, Sí. comparado con el sueldo mínimo, Sí. los profesionales obviamente se merecen ese pago porque estudiaron años, pero ¿cómo solventas? ¿Cómo sobrellevas eso? Entonces, ante todo eso, yo vi la necesidad y hay gente también como yo, pudimos juntarnos, iniciar el proyecto La Depresión es Real, que hoy cuenta con 1.800 personas en el grupo, Mira. donde hay licenciados en psicología, profesionales haciendo terapia grupal online de lunes a sábado, todos los días. Todos los días donde la gente puede entrar desde la comodidad de su teléfono. Nosotros no pedimos que habiliten cámaras ni sonido, porque a veces te da vergüenza decir estoy en depresión. ¿Y eso es gratis? Eso es gratis, sí. O sea, esto es un servicio público. Esto es un o sea, vos servicio, estás cubriendo una necesidad que el Estado no cubre. Sí, realmente sí, porque Claro. después vimos cuánto aprobaron el presupuesto antes del nuevo gobierno, cuánto aprobaron el presupuesto para salud mental y yo me caí para atrás, ¿verdad? Creo que era 9.000 guaraníes por persona. Si no era más, no me quiero equivocar, pero era así, una qué vergüenza. una pavada. Bueno, entonces nosotros hacemos todas las semanas eso, tenemos ya varios testimonios, que me encanta, estamos trabajando en eso para que la gente vea lo importante que es devolverle la vida a las personas que hoy caminan como zombies, tragándose todo, ese compañero que explota el pedo o que ya no viene más o que se aísla, ese está con problemas. Hay gente que se empastilla para dormir porque muchísimos problemas de lo que es todo lo que abarca la salud mental. También ahora vamos a dar un paso gigante de hacer las terapias grupales presenciales. Nos vamos a juntar, a hablar, porque una de las cosas que a mí me pasó y le pasa a los que están en depresión es que te sentís solo, no te sentís acompañado y el entorno, aunque te entienda, porque a veces te juzgan, no saben, o sea, no sabemos cómo acompañar a una persona en depresión. No sabemos. ¿Y saliste de esto? Yo salí, pero tengo una persona que a pesar del alta, si Sí, volvés a nunca, tener... Nunca salís del todo. O sea, Estás bien. siempre estás bajo riesgo de volver a caer. Pasa que siempre tenemos problemas y nosotras las mujeres somos muy emocionales, entonces de repente cierta presión o ciertas cosas que no sabes sobrellevar y podés volver a unos cuadros depresivos en los que de mi caso ya sé salir porque ya tengo mis profesionales, ya sé dónde estoy. Pero si no sabes, puedes tener una segunda vuelta en la que te cueste salir. Estaba en que vamos a hacer las terapias presenciales, donde vamos a compartir. Escuchaba testimonios de la gente que decía, desde que estoy en el grupo me siento acompañado. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde solamente es para SOS. A las 3 de la mañana, si alguien dice necesito ayuda, alguien le va a llamar a socorrer. Porque ¿qué pasa? Que no se habla mucho de suicidios, pero sí la gente de madrugada es cuando se siente más sola. ¿Verdad? Y nosotros tenemos ese botón SOS para los que no aguantan más y llaman y estamos ahí para acompañarle,
para darle ese respiro para un día más, porque esto es un acompañamiento completo. Tenés que hacer el tratamiento, lleva su tiempo, y eso es una vez a la semana, y después cómo sobrevivo los otros días. Necesitas ese soporte de esa gente a quien le intereses, y nosotros estamos creando esa comunidad y ese soporte con un grupo de profesionales que ponen en el corazón su conocimiento y todo de manera gratuita, así que les quiero agradecer, porque si bien yo empecé esto, se sostiene gracias a ellos. Mirá qué está metida la villana, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y tu vida artística qué? Mi vida artística... Vos acabas de volver de Bolivia. Sí. ¿Qué estás haciendo? En Bolivia sonaron mis músicas. Yo soy, creo, la única mujer que... Porque también está Jucumbia Juan y todo, así que pegó a nivel nacional en Bolivia, entonces trabajo mucho allá. Y hoy estoy en una pausa con mi carrera porque no es fácil. La familia, yo soy una mamá súper presente porque no está el papá. Entonces trato de cubrir esa parte. El trabajo, que sigo trabajando con marcas, los shows, y también este proyecto, porque esto lleva tiempo. O sea, yo le dedico tiempo a esto. Sí. Vos tenés 2 hijos. Sí. Chiquito, un varón de 7 y una nena de 3 añitos. 3 años, sí. Y bueno, ¿y los padres se borraron? No están. No están. Bueno, sí, siempre hay eso de querer meterse, ¿verdad?, en mi vida privada, que yo desde el 2018 yo cerré las puertas, porque si bien yo les puse mucho a Abraham, hasta mi parto está en YouTube si buscas, ¿verdad? Entonces fue una exposición bastante jodida. Después decidiste no más. Después decidí guardar, claro. Y aparte que con todos los problemas que yo tuve y demás, no es fácil. No es fácil salir a decir estuve en depresión, recibí ataques. Salió lo de la loba, recibí ataques de si fue, si no fue. Lo de Pelusa, que aprovecho para hablarlo acá, porque no, ¿verdad? Que es un video viejo y de una anécdota vieja del 2014 más o menos, que se cortó y no se vio todo el contexto, ¿verdad? De en qué manera yo lo hablé. Entonces se entiende mal. Y nada, no puedo... ¿Hay mala leche contigo? No, sí, siempre buscan y yo me callo. O sea, yo siempre me callo porque yo digo, no soy ni tan mala ni tan buena, no me puedo vender, no, pero soy una persona real y siempre fui muy frontal, ¿verdad? Y leche hervida. Pero hay cosas que yo decidí no contar más y la gente empezó con las especulaciones, con la nena, de que si era hija de Lugo, que Helen Rooks fue una irresponsable. ¿Fernando Lugo? Sí, que Helen Rooks fue una irresponsable al tirar esa ¿cómo se dice cuando dicen rumores? Sí, un rumor. Porque tienes que ser responsable con esas cosas. Estás tocando la vida de una criatura. Claro. Más allá de que nadie sea un personaje, hay que respetar a los niños. Esos niños van a ir a la escuela y son víctimas después de bullying. Entonces, en ese caso yo no dejo que se metan. Y sí, lastimosamente siguen hablando y lo que sea, pero bueno, yo les cuido, yo no les expongo más físicamente. ¿Cómo procesas estas cosas, Nadia, cuando lees esas cuestiones así? Cuesta, obvio, no me afecta. En realidad lo que haces es dejar a un lado porque tenés que seguir. Mira, yo fin de mes tengo que cubrir todas las cuentas, tengo que estar bien entera, porque viene el nene y mami, tengo que hacer esto. O sea, vos mantenés a tus hijos, a tu familia, a tu madre. No les mantengo siempre, les ayudo como puedo, ¿verdad? Ellos se sustentan hoy, gracias a Dios, solos. En un tiempo sí me hice cargo totalmente, pero sí, yo me hago cargo sola de mi casa, totalmente sola. Vos cubrís los gastos en general. Todo, en general. Y los padres, uno es irresponsable total. Y el papá de Abraham me ayuda un poquito, ¿verdad? Con un 800.000 mensual. Qué generoso. El resto de banco yo sola. Y bueno, también es una parte así tipo que, bueno, la mamá porque decidió mal, se tiene que bancar las consecuencias. O sea, tipo, si elegiste un carruaje, jodete, bancate. Bueno, es lo que pasa conmigo y es un laburo bastante jodido. Es difícil ser mujer en Paraguay. En muchos aspectos sí, podrán decir que tenemos beneficios en ciertas cosas, necesito que me enumeren en qué, pero sí, y más, somos muy exigentes con la mamá, muy exigentes. Mamá tiene que estar buena emocionalmente, tiene que ser la mejor mamá, tiene que cubrir todo lo que papá no cubre, mamá tiene que sacar de donde sea y el papá solo lo que puede. No se le exige mucho, solo lo que puede, el resto tiene que poner todo mamá. Y convengamos que una mujer está criando niños que van a ser parte de esta sociedad. Ahí tendría que haber como un poquito más de interés en cómo está esa mujer, porque si mamá está bien, los niños están bien. Pero si mamá está sobrecargada, cuesta hacer bien el rol de mamá. Igual nosotras
como mujeres paraguayas somos súper duras, súper guerreras. De verdad me quito el sombrero ante las mamás que solas sacaron adelante. Mi mamá sacó adelante solo 7 hijos y yo tipo como ella, sí, si mi mamá pudo con 7, yo puedo sola también, ¿verdad? Pero qué duro es difícil. ¿Y estás sola? Madre, hoy soy madre. O sea, pero digo, primero soy claro, madre. Hoy en el soy ranking, madre, sí. primero sos madre. Madre y trabajo porque obviamente tengo que pagar el fin de mes. Entonces cuesta sobrellevar, pero no estoy más perdida en ese de solo laburo y que los hijos crezcan con la niñera y que salís a la mañana, venís a la noche, ellos están durmiendo desde que salís, que llegás y no estás. Darle lo mejor a tus hijos no es solo cubrirles sus necesidades básicas. Vos tenés que estar, pero tenés que estar, no que estás y estás con el teléfono. Yo soy una mamá presente, me comunico, tengo contacto con mi hijo, yo le he visto, yo le cambio todo, todo hago yo no tengo niñera ni que me ayude. Yo me banco solita. Porque para mí es importante, como ya no está papá, también que le falte mamá, yo creo que sería atroz, porque están con ayuda psicológica trabajando la ausencia del padre. Entonces mamá sí está. Por eso, señores, no estoy en todos lados, porque siempre me dicen, no haces más nada. Sí, hago mucho, pero en casa. Y no muestro. Pero volvería a los escenarios, por ejemplo, si te plantean... Yo estoy en los escenarios, o sea, tengo show. No, pero digamos, una suerte de relanzamiento, así una cosa... Sí, estoy esperando que sean más grandes. Me va a tomar grabar tiempo. Material y ese tipo de cosas. Me va a tomar tiempo. Tengo materiales que van a ir saliendo que si bien voy haciendo en shows específicos, bien pagados, porque sí, hay gente que me dice, sí, queremos que estés. Entonces, pero no estoy full, no estoy así grabando, haciendo esto, promociones, videos, gira de medios, porque hay que promocionar, cuando invertís tenés que promocionar, no estoy en eso. Estoy en mi casa y viendo, ¿verdad?, cubrir lo que es mi sustento, porque los shows son mi sustento, las marcas también, pero primero soy mamá. Yo creo que en unos años más, mi hijo está tocando el arpa, yo creo que me va a acompañar en los shows, también canta. Entonces yo creo que mira, me organizo. Chiquito, el de 7. Sí, me organizo un poquito, en unos años más estoy en el escenario y haciendo giras, pero siempre siendo mamá. No es dejarle en casa y hacer yo lo que es el trabajo. Nadie y el cachorrito, porque ahí no te pueden decir nada, puedes usar. Claro, los cachorros de la línea 3. Cuando yo empecé teníamos un niño chiquitito así, que era Carlitos, que tocaba el güiro. Era sensación, era chiquitito. Hoy él es el vocalista de Cachorros de la línea 3, oficial. Ah, mira. Era el vocalista es ese que, si hay gente que me sigue desde los Cachorros de la línea 3, el cachorrito chiquitito hoy es el vocalista oficial de Cachorros de la línea 3. Entonces mi hijo, obviamente le encanta la música. Mira, mamá y papá son músicos, así que la sangre no es agua y lo tiene en las venas. Y sí, en unos años más yo creo que estaría cambiando un poquito algo, pero sí volviendo. Pero para mí el tiempo no se recupera, vos no podés. Ahora ya estoy bien y voy a compartir con mi hijo, ya crecieron, no creaste vínculo. Yo estoy creando ese vínculo, para mí primero es él. ¿Qué tipo de música? ¿Querés seguir haciendo el mismo tipo de música o querés cambiar? Yo sigo haciendo cumbia, a mí me gusta la cumbia. Y también música muy nuestra, porque Abrancito está tocando el arpa de papel, que hoy se está implementando con el método Suzuki. Es un arpa hecha de cartón, el cuerpo de cartón, más económico, 350.000 te sale un arpa y el niño puede estudiar con el método Suzuki, ¿verdad? Esto lo inventó su mismo profesor, Eber Saracho. Entonces, es una oportunidad bastante linda para también valorar más lo que es lo nuestro, ¿verdad? La arpa paraguaya y con la música nuestra y obviamente otro tipo de música. Pero yo creo que más adelante ya estaría yo con mi pequeñito en los escenarios. Bueno, qué bien. ¿Hablaste, no llegaste a hablar otra vez con Marilina? No. Cuando empezó todo la serie, no, ¿nunca hablaron? Le saludé, me crucé con ella hace unas semanas, estuvo grabando un material ahí para DJ Calle, que es mi amigo de años. Invitó a todos los artistas y estuvo allí. Se encontraron. Y nos saludamos, hasta ahí. O sea, nunca fueron amigas ustedes. Intentamos un tiempo, grabamos un tema juntas inclusive, hay un tema juntas. Y no hubo, pero no hay química. No, pasa que yo sigo teniendo esa espina del perjuicio de los 100 millones. Ah, bueno, es una espina bastante interesante. Claro, eso yo digo, o sea, mira, 100 millones, regalar o tirar así.
porque Yo no sé de y qué ese se fue el trata. episodio en la academia. Ah, En la academia ella me pide ayuda, Ah. yo voy a contar esto porque Ah. así fue. Ella me dice, Nadia, yo estoy preocupada por mi mamá en casa, no sé qué están comiendo, pero aparte de eso también me preocupa lo que yo firmé. Yo firmé un contrato y yo no quiero ser artista de Julián Croco, porque tenía la fama Julián de X, ¿verdad? Y me dice, por favor, ayúdame, yo quiero trabajar contigo. Entonces yo me tomo el atrevimiento de pedirle a su tío, a su gente, el contrato y leer qué fue lo que ella firmó. Ella firma un contrato donde dice que los 4 finalistas de la academia son artistas de Paraguay Music. Ella ya firmó eso. Entonces yo le digo, mira, vos no te vas a eliminar porque la gente de afuera te va a votar, entonces vas a terminar siendo artista. Y yo no quiero, y bueno, es tu única opción si no querés. Ellos tenían la opción de renunciar a la casa si es que decían que ya no estaban bien. Entonces, y esa es tu única opción. Entonces ella sale y dice, nadie me pidió que yo renuncie a la academia porque Julián me va a quitar toda mi plata. Totalmente otra cosa fue la historia. Y Julián me inicia una demanda por difamación y calumnia, donde yo perdí 100 millones, llegué a juicio oral, casi me embargaron todos mis bienes, que gracias a Dios cuando llegó ese momento, Julián ya no trabajaba con ella, ¿verdad? Y pudimos arreglar, entre que yo pagué todos los gastos de su abogado, los míos, yo tuve una pérdida de 100 millones por el simple hecho de querer ayudarle y ella salió a hablar públicamente, a hacerme quedar mal y a perjudicarme con la demanda esta, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que ella nunca salió a aclarar, nunca. Yo quedé como la mala y siempre que se le preguntaba, ella decía, no, eso ya pasó. Entonces, si te perjudicaron 100 millones y te perjudicaron la imagen, no es fácil olvidar ese suceso. Y esa fue en ese periodo, apaga tu micrófono, que vamos a hablar y lo que sea, eso fue lo que pasó. Esa es la historia real de la loba. Y por eso el conflicto. Pero bueno, ya pasó, la plata ya se perdió y todo. Y ahí está, es difícil, como digo, yo sí le perdonaría, pero que ¿cómo es? Hay que resarcir los daños, a ver si se anima. Entonces no es fácil perder 100 millones. bueno, habría que agregarle a la serie ahora un capítulo más con este programa. Gracias, Nadia. Y bueno, celebro todo lo que estás haciendo. Yo creo que es un ejemplo notable tu participación en algo que tendría que haber hecho el Estado. Lo estás haciendo porque vos pasaste por eso. Me parece más que loable, ¿eh? Gracias, Nadia. Gracias. Si la gente se quiere sumar al Facebook, es La Depresión es Real, _Nadia Portillo, y ahí ya tienen todo para poder también asistir a todo esto, que es totalmente gratuito. Qué maravilla. Gracias, Che. Gracias a vos. Bueno, en el norte del planeta acaban de vivir el verano más caluroso en la historia de la humanidad, según lo que explicaron los técnicos que tomaron, digamos, diferentes elementos para llegar a esta conclusión. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar al sur? ¿Qué va a pasar con nosotros? Para hablar de esto estamos con Eduardo Mingo, docente de la Universidad Nacional de Asunción, director de la Dirección de Meteorología e Hidrología. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Cordial saludo, Luis, un gusto estar aquí. Excelente. Bueno, tantas veces hemos hablado en radio, por fin tenemos un poco en televisión, que la gente conozca el rostro que está detrás de la voz. A las órdenes. Bueno, Eduardo, a ver, primero me gustaría reiterar, la semana pasada, la semana mejor dicho, estuvimos hablando en radio y Eduardo me decía, vos me contabas que probablemente vamos a tener una primavera-verano con mucha humedad y con temporales fuertes. No pasaron 6 horas de que hiciste esa declaración y tuvimos el primer temporal terrible. ¿Esta va a ser la característica probablemente de los próximos meses, Eduardo? Asimismo, en líneas generales, este es el aviso. Ese aviso evidentemente nos dio una clara señal de que se está inestabilizando bastante la atmósfera, que es de hecho típica de la temporada. Pero acá entra otra vez a tallar un evento que está detrás de la cordillera, allá en el Pacífico tropical, que es el famoso Niño. Entonces es como que acentúa la señal de lo que normalmente tiene que suceder en primavera-verano, que es, además del calor, el tema de las lluvias. Es una condición que evidentemente persistirá. La señal de este evento Niño va hasta el verano, fines del verano del 2024, entonces tenemos todavía mucho que pasar. Mucho por delante. A ver, evidentemente lo del calentamiento global es un hecho ya indiscutible. Lo que pasó digamos, en el norte del planeta es clarísimo.
¿Qué supone eso para nosotros? Acá también las temperaturas van a ir aumentando, o sea, vamos a tener cada vez más calor. Bueno, hay que relacionar lo siguiente, Luis. En realidad nosotros vivimos esa condición antes que ellos. En este caso, porque recuerden que los últimos 3 años de la famosa niña nos dio esa niña, además de los focos de incendio que son hornallas encendidas, ese aire seco que evidentemente también hizo que se disparen las temperaturas. Ya lo habíamos vivido antes en todo caso nosotros. Eso. Ahora, a partir de ahora, a lo largo de lo que se prevé como una tendencia climática, evidentemente la temperatura va en ascenso, especialmente la que más nos hace sufrir a pesar de todo es esa mínima. Si la mínima se mantiene muy alta, evidentemente la máxima más rápidamente podemos superarla en lo que va del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos eventos que generan más cantidad de humedad en realidad es como que aplacan un poco la temperatura, pero la sensación térmica se dispara. O sea, tenemos un efecto igual de caliente, de húmedo, como bien decías vos, así bastante pesado. Sí. Y eso es lo que es característica normalmente del niño, justo ahora que coincide en primavera-verano. No olvidemos, por favor, que primavera-verano son temporadas calientes, ¿verdad? ¿Qué pasa en los últimos años? Se disparó la temperatura porque había poca humedad. Ahora con la humedad esperamos que la sensación térmica en este caso sea la que se dispare. O sea, no vamos a tener temperaturas tan altas, pero vamos a sentir más calor. Exacto. No, ese calor húmedo, bochornoso el que vamos a tener. Muy incómodo. ¿Y hace cuántos años que estás en esto, Eduardo? Oficialmente en el servicio meteorológico 27 años cumplidos y bueno, 4 años de universidad como estudiante. O sea, tenés 3 décadas siguiendo el cambio climático. Sí, señor. Paraguay cambió radicalmente. Tiene una fuerte variabilidad. Todavía no quiero hablar de cambio exactamente, pero sí se resiente así como todo el planeta en lo que respecta a la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Estábamos acostumbrados a la famosa tormenta de Santa Rosa, que es el 30, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay momentos en que llega antes, esta vez llegó después, unos días después. Entonces, el invierno empieza realmente en la fecha que normalmente tomamos, que en realidad es una distancia con respecto al sol de nuestro planeta, no. Esa variabilidad es la que tuvo evidentemente un impacto muy fuerte en la calidad de vida del paraguayo. Y otra cosa, siempre tuvimos niños, siempre tuvimos niñas, siempre tuvimos tornados. O sea, este sector de la parte central del continente era el pasadizo de tornados. Pasa que ahora tenemos más población, tenemos más medios, ¿verdad? Tenemos un celular, estamos filmando, es decir, el avistamiento ahora es mayor, pero eso siempre existió. Entonces, lo que quiero decir con eso es de que lo que vino degradándose en realidad es la calidad de vida del mismo ser humano a efectos de lo que es el cambio climático. O sea, lo que vamos a tener es un clima cada vez más imprevisible. Lo que no podemos decir es, esto que decía, ¿verdad? La tormenta ¿cómo era? Santa Rosa está al día. Ya no sabemos si va a haber o no va a haber, cuándo vamos a tener el veranillo de San Juan, va a haber, no va a haber, cuándo va a estar, eso es lo que cambia, digamos. Así mismo, eso es lo que se está, vamos a decir así, acentuando en los últimos 30 años justamente, ¿verdad? 30, 40 años, eso es lo que se da. Fenómenos de corta duración, pero de gran intensidad. Corta duración, ¿qué es lo que sucedió ayer nada más, verdad? Corta duración, en 4 o 5 horas llovió 50 milímetros. Eso, imagínate, Luis, que es 50 litros por metro cuadrado. En 4 o 5 horas, eso es lo que hace después que nuestras calles sean como cauces y van todos a parar el río. Con ello, les comento que el río subió 16 centímetros acá en Asunción y esa hondanada va a ir aguas abajo, ¿verdad? O sea, la inundación repentina de nuestra ciudad alimenta parte de la cuenca, entonces vamos a tener un leve aumento. 16 centímetros es bastante en realidad, pero no viene eso del norte. Entonces, cuando hablemos de otro tipo de inundaciones, que es la estacional, eso tendría que darse entre marzo a mayo del año que viene, si se mantiene el Niño así bien activo, lloviendo en lo que es la Amazonía y Mato Grosso, ¿verdad? Ahora, estos fenómenos climáticos más intensos vinieron para quedarse, o sea, tenemos que convivir ya con esto. Vamos a tener tormentas en donde en poco tiempo mayor cantidad de agua va a caer o vientos más fuertes. Así mismo.
Pasa que todo esto que estamos sintiendo es una respuesta de la atmósfera. Yo normalmente suelo querer darle vida, ¿verdad? Humanizar a la atmósfera porque responde, ese es el famoso acción-reacción. Entonces, si no tiene condimentos aquí que tenía que tener, genera condiciones para tratar de equilibrar lo que tendría que haber sido ese fluido que se llama atmósfera. Acuérdense que es un fluido, lo mismo que el mar. Entonces, por eso es que a veces lo del Niño afecta también la atmósfera, porque son dos fluidos que están interactuando. Entonces, cuando, vamos a poner un ejemplo así, el bosque atlántico del Alto Paraná, ¿verdad? Ya no está. Eso pudo haber sido sumidero de cosas o alimentador tal vez de humedad y no está. Entonces, evidentemente por ahí pasa otro tipo de energía y eso lleva a otros lugares. Donde no había sequía, puede haber sequías más importantes. El tipo de suelo, el manejo de suelo también puede ser un factor importante. ¿Por qué? Por la disponibilidad de esa humedad. Entonces, ahora lo que se prevé para aquí, a varias instituciones, nosotros pertenecemos directamente, vamos a decir así, como Estado a las Naciones Unidas, ¿verdad? Y también somos suscriptores de la Organización Meteorológica Mundial, que es el ente regulador técnico-científico en meteorología, y justo estaba hablando de lo que comentabas, ¿verdad? De los años, los meses más calientes, pero también una especie de explosión a nivel global de calor y de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad es un toque de atención para decir que política de desarrollo queremos, si vamos a seguir haciendo esto, tenemos que predisponernos, vamos a decir, a una resiliencia diferente. No es más, antes decíamos, bueno, a muy corto plazo puedo manejar todavía tal vez el tiempo, pero después, ¿qué tipo de cultivo? El famoso cambio climático nos trajo, estamos en el ámbito aeronáutico, nuestra institución depende de la DINAC, ¿verdad? Que es, las rutas aéreas pueden cambiar, porque antes yo quería esquiar en tal lugar y bueno, ahora ya no hay esa capa de nieve ahí donde tengo que esquiar, o al revés, hay islas que están probablemente desapareciendo, ¿verdad? Hundiéndose. Entonces, es todo una cuestión del impacto que estamos generando o que se está generando a la calidad de vida del ser humano. O sea, esto de hablar de estamos ante el fenómeno del cambio, el cambio climático, en realidad ya cambió el clima. Ahora lo que hacemos es adaptarnos a la nueva realidad. Sí, así es. No quiero ser tan conciso en el cambio porque de repente acá tenemos que hablar de cambio si vamos a llevar al extremo el cambio tenemos que hablar ya no va a haber invierno. En realidad lo que sucede es que hay años tras años, depende de si está la niña, el niño y otros indicadores, no es solo el único, quiero destacar eso. Lo que sucede es que hay esa variabilidad. Un invierno puede ser muy frío otra vez. Podemos llegar a eso. Justamente Europa tuvo mínimas también muy importantes en su invierno, ahora las máximas en su verano. Entonces, hay el tratar de equilibrarse de la atmósfera que genera los eventos extremos. Claro. Así como las tormentas, también las sequías más intensas, ¿verdad? O las inundaciones, claro, o el frío, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que prepararnos para un clima más extremo. Exacto. Invierno que pueden ser muy crudos, verano que pueden ser muy cálidos, tormenta poderosa, de eso se trata. Así es. Más impactante, vamos a decir así, el cambio. Ahora, esta información, digo, debería traducirse en políticas públicas. O sea, si ya teníamos el drama, por ejemplo, del desagüe pluvial y nuestras ciudades, esto pasa a ser dramático a partir de ahora. Sí. Pasa lo siguiente, Luis, a nivel Estado paraguayo, en realidad, como institución, nosotros dependientes, insisto, de la aeronáutica civil, tenemos una apertura muy importante de nuestras mismas autoridades para lo que es transversal a lo que es solamente la aeronáutica. ¿Qué significa eso? Estamos colaborando con Infona en el tema de los focos de incendio, estamos colaborando con la CEN, colaboración mutua, es verdad. Entonces, ese tema de los albergues, ¿verdad? En algún momento ya estábamos previendo de que la temperatura mínima baje a menos de 10, entonces hay una gestión, hay una condición. Yo creo que el problema a veces pasa por el hecho de que de repente deberíamos poner un poquito más pie en el acelerador, tal vez, con las políticas que ya están, ¿verdad? Insisto, con el MADES también, el tema de calidad de aire, estamos colaborando, más estaciones para poder entender mejor a nuestros recursos hídricos. Entonces, es como que a veces ese ámbito pero está un poquito tímido.
Y es muy importante parametrizar para que nosotros recuerden, por favor, recordar, Luis, que tenemos también el tema de las emisiones de carbono, la venta de esa posibilidad, ¿verdad? Nosotros no emitimos mucho, Sí. Me gustaría que gente del MADES más bien hable de eso, pero la cuestión es de que nosotros también podemos tener una salida como Estado para colaborar en eso también, no solamente vamos a decir la política de prevención, sino también de ver qué podemos sacar de beneficio a nivel global de esta condición de extremo cambio, ¿verdad? Ahora, esta situación de, digamos, fenómenos más extremos, supone que podemos ver casos, no sé, huracanes, tornados, ese tipo de fenómenos que son muy poco frecuentes en Paraguay, ¿puede que se vayan a presentar con mayor frecuencia? No. Estamos lejos de eso. Sí, para ir un poquito al contexto, los huracanes son eventos que en realidad nacen y prácticamente se desarrollan en el mar. Sí. Entonces, evidentemente nosotros Como estamos, digamos, muy tierra adentro. Exacto, ya prácticamente la Estamos energía lejos no tienen energía para llegar hasta acá. Sin embargo, los tornados, sí, insisto que siempre fuimos, ¿verdad? Hay literatura de los años 50 que habla de que el caminero de tornados acá en Sudamérica es parte sureste de Bolivia, todo Paraguay, noreste argentino, Brasil y Uruguay inclusive. O sea, siempre hubo tornados en esa zona. En ese caminero. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estar acostumbrados ahora es a entender más, a entender mejor a la atmósfera para decir, bueno, voy a planificar esta ciudad y no me voy a poner allí donde tengo mayor frecuencia, y a partir de ahora, sobre todo, entender de que, bueno, puedo hacer que allí en vez de que haya una ciudad, porque la ciudad, hay una teoría de la isla de calor, ¿verdad? Que yo le estoy encendiendo una hornalla a una ciudad. Bueno, ¿y por qué no hacerlo de la famosa rearborización, voy a decir, ¿verdad? Sí. No quiero tirar política así muy, pero una arborización otra vez bueno, que haya sumideros de la energía, o que haya condiciones para que la atmósfera entonces no se desequilibre, y a partir de ello entonces mejorar esa calidad de vida que estamos hablando, ¿verdad? Porque hay gente que, recuerden por favor, todos los que están desplazados ahora mismo, sin techo, sin ropa, sin casa totalmente, Claro. ¿verdad? Y eso puede Claro. ser más frecuente, Un fenómeno de la naturaleza Así destruye vida, vamos, calidad de vida y todo lo que supone eso, ¿verdad? Claro, no podemos atajar tal vez a los fenómenos, pero sí podemos prevenir, decir, bueno, a partir de ahora entonces tenés que tener en cuenta de que esto aquí no Que es puede factible, pasar. que puede pasar, entonces tomemos algunos recaudos. Ujú. Ahora, nosotros somos un país agroganadero. Buena parte de lo que pasa con la economía está atado al resultado que tengamos en el campo. Estas nuevas realidades debería llevar al sector productivo a tomar medidas de prevención también, supongo, ¿verdad? O sea, Sí. digamos, probablemente, no sé, los regadíos artificiales pasan a ser una necesidad en breve. Bien, estamos también justo colaborando con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? De hace tiempo atrás, y la cuestión que vemos allí es de que evidentemente suelo decirle a un ingeniero, zapatero a tu zapato. Entonces, si yo te estoy diciendo, mira que puede cambiar esta condición, entonces, ¿por qué no buscar ya, voy a decir así, ¿verdad? Organismos vivos, las plantas o lo que sea, ¿verdad? Claro. Tipo de plantación que sea más resiliente a esta condición? O sea, ya hay esos procesos. Entonces, a partir de ahí es que vayan aconsejando al mismo campesino que tiene que tomar una decisión. Bueno, ese tipo de plantas no te va a aguantar ahora con mucha humedad. Un dato importante que vengo escuchando del Ministerio de Agricultura es que en realidad el niño es favorable para la agricultura, Sí. a la agricultura al menos. ¿Por qué? Por esa mayor disponibilidad de humedad. Sí tienen que combatir algunas plagas que trae eso, vamos a decir así, pero es más trabajable que la niña, que es sequía, que no tenés Claro. y se te descompone la humedad. Entonces, por si acaso comento de que la disponibilidad mayor de humedad igual también puede ser beneficiosa. En este caso dicen que es así. El tema de que dependemos de la agroganadería, también quiero rescatar de que dependemos de nuestros recursos hídricos. ¿Cómo estamos cuidando? ¿Por qué? ¿A qué quiero ir? La navegabilidad que hoy está tan en boga, ¿verdad? Sí. De estos problemas que tenemos con los vecinos. Bueno, evidentemente también todo lo que se produce tiene que salir. Entonces es muy importante ver, entender esos procesos y decir específicamente, bueno, el Paraná es manejado, vamos a decir, mayormente de una manera diferente por las hidroeléctricas, pero el río Paraguay tiene una estacionalidad.
Entonces esa estacionalidad, cómo la utilizamos, qué es lo que hace falta, nosotros en algún momento tenemos que tener idea de específicamente por qué no hacer, ¿verdad? Escuché hablar justamente, entiendo que Andes también está presentando el tema de las hidroeléctricas pequeñas, ¿verdad? Que generan también Sí. y van sumando energía a eso, o sea, tanto potencial hay allí, no solamente para con la producción, sino también para que salga nuestra producción y que podamos subsistir como país mediterráneo. Eduardo, un gusto, muchísimas gracias. A las órdenes, un gusto también. Bueno, ya estamos con nuestro amigo Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Hoy para hablarles sobre una bioescuela popular que se ubica en la ciudad de Areguá. Ya hace 16 años empezaron prácticamente en la calle, hoy tienen un predio, una biblioteca. Promueven el arte popular, no con la intención de reemplazar a las escuelas tradicionales, pero sí para complementar, porque consideran que el hecho de sacar a los niños de una sala tradicional de clases para conectarlos con la música, la lectura por sobre todo, ayuda para el desarrollo integral, cambiar mente y cambiar la realidad de estos chicos que provienen de realidades diversas, de la zona de Areguá, también el departamento central. Y esto se sostiene con la gestión de la propia comunidad. Es por eso que la comunidad se siente empoderada, puede conocer a los niños de todas las edades y realmente increíble que ellos te hablen de los libros que están leyendo y que estén tan acostumbrados a esa vida que esperamos tengan todos los niños de nuestro país. Qué maravilla. Veamos. El Cántaro es una bioescuela comunitaria ubicada a metros de la antigua estación del tren en la ciudad de Areguá. El proyecto nació hace 16 años con el objetivo de empoderar a la comunidad, ya que ésta se encarga de sostener la bioescuela en donde niños, adolescentes y jóvenes pueden adentrarse al mundo de la lectura, las artes y el deporte de forma gratuita. Empezamos en las calles sin tener idea de que realmente íbamos a llegar a tener las infraestructuras y el apoyo misma de la comunidad que hoy estamos teniendo. ¿Cómo se sostiene esta bioescuela? Más son las madres y los padres que tratan de dar su granito de arena para que los chicos sigan viniendo todo el tiempo a aprender, es decir, tienen esa predisposición para trabajar juntos por más que no se conozcan y crear en sí la comunidad que tenemos hoy acá. Más son los padres. La propia comunidad sostiene a su bioescuela. Tal cual. Para niños y adolescentes, esta bioescuela marca la diferencia. Allí aprenden a amar la lectura y encuentran en el canto, la ejecución de instrumentos y otras artes la posibilidad de desarrollarse integralmente a la par que asisten a la escuela o a la facultad. Yo soy principiante todavía, pero ya le vamos tomando el ritmo. ¿Te gusta mucho el arte, la lectura? Sí, yo de todo, así la lectura, te puedo leer un libro de más de 300 páginas en 5 horas, así. Yo soy muy buena en las manualidades, los talleres del Cántaro me encantan. Yo soy de acá de Copemí, Areguá, y yo conocí hace mucho ya, porque cuando estábamos en tercer grado, la profesora nos solía traer acá y hacíamos varias actividades acá, como leer y esas cosas. Y cuando estaba en tercer grado ya conocí este lugar y la verdad es que desde que vine me encantó este lugar. ¿Qué es lo que más te gusta? Y de hacer acá es tocar el violín y leer. Me gusta mucho el violín, o sea, este año nomás me encontré con que acá se daba clases de violín y me gustó, le dije a mi mamá para que me escriba y ella sin problema me dijo y eso es lo que me gusta. Nos permite aprender y mejorar en lo que más nos gusta y de forma gratuita y no solo gratuitamente, sino que en comunidad y podemos estar con gente que ama lo mismo que nosotros y eso. Tengo una hormiguita en la barriga que me hace siempre cosquillitas. Edurne es una de las niñas que va conociendo el mundo de la música, la lectura y hasta el karate en su escuelita popular de Areguá. Aprendí por el profesor Javier, que gracias a él estoy acá y también gracias a él estoy cantando. ¿Te gusta mucho venir al Cántaro? Sí, a veces me levanto a las 8 de la mañana
a veces me levanto, pero yo siempre me he visto un poco rápido porque imagino que a veces estoy llegando tarde, pero en realidad no. Pero igual me gusta mucho el cántaro porque hay muchas aventuras y locuras. Y es todo muy genial, puedo hacer de todo. En oposición a los sistemas educativos oficiales, la educación popular se puede definir como una labor educativa diseñada para fomentar el sentido crítico de sus participantes y para permitir que tomen conciencia de cómo las experiencias personales de un individuo están conectadas con problemas sociales de índole más generalizado. Es una escuela comunitaria, es decir, que nosotros los alumnos y los padres nos organizamos para, por ejemplo, los eventos o las meriendas que tenemos entre clases. Y hace poco, el año pasado, a finales de año, fue nuestro primer seminario que entre toda la escuela organizamos, y a mitad de año, hace poquito, fue el segundo. Y queremos tener más seminarios para poder aprender más y funcionar mejor como orquesta, escucharnos y poder aprender de cada instrumento. Estudiándolo y trabajo al mismo tiempo, es batalla. Estoy estudiando agronomía y esto como un pasatiempo nomás por ahora, pero más adelante quiero profesionalizarme más en lo que es la guitarra popular, obviamente. Y al mismo tiempo en que estudias agronomía me decís que estás trabajando. Sí, trabajo en un súper como empaque a la mañana. Después de ahí me voy a la facultad y a veces vengo acá al karate y los sábados tengo acá la guitarra. Contamos con casi 90 niños para guitarra los sábados a la mañana. Son casi 50 criaturas en violín, que son los sábados a la tarde. Entonces es el día núcleo para nosotros porque es cuando más niños hay. También contamos con taller de piano, que son los miércoles, taller de ñandutí para las mamis, las abuelas. También tenemos taller de cello y pro karate también, que estamos teniendo de lunes, martes, jueves y viernes. Y está destinado prácticamente a todas las edades a partir de 7 años en adelante. Tenemos una biblioteca comunitaria, no todos los ejemplares son nuevos, la mayoría ya son de segunda mano, pero para los chicos son totalmente nuevos, así que siempre tratan de sacarle el provecho, cada sábado están prestando libros, pero está abierta a la comunidad los miércoles a sábado. Desde Areguá, el Cántaro Bioescuela Popular se convierte en un ejemplo para otras comunidades del Paraguay, utilizando el arte como lazo vinculante y herramienta transformadora de mentes y realidades. Bueno, fabuloso, fabuloso, Iván, y sobre todo, caramba, financiado por la gente, me parece espectacular. Así es, y esperando que expresiones como estas puedan replicarse en otras comunidades del país, porque sin duda al conversar con los chicos uno se da cuenta que tienen una formación diferente y más que nada es gracias al trabajo de la propia comunidad para sus niños y adolescentes. Qué lindo, qué bien. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Bueno, con este sabor dulce en la boca nos vamos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Gracias.